En una celda de concreto, donde el tiempo pesa más que los barrotes, un hombre comenzó a construir un imperio. No con dinero, no con contactos, con una sola cosa: visión. Visión de algo que aún no existía, pero que él ya veía con nitidez. Esta es la historia de alguien que, desde el encierro, entendió que la seguridad no era solo un servicio, era un poder. Y que ese poder, bien usado, podía mover millones sin disparar una sola bala. Su nombre era Alexander Duvall. En los años 90, Alexander fue arrestado en una redada internacional. Su delito: participar en una red de transferencias ilegales de información entre gobiernos. No era un espía común, era un intermediario, un traductor del caos. Lo que él sabía no lo sabían los sistemas. Su cerebro era más preciso que cualquier algoritmo de esa época. Fue sentenciado a 15 años, pero lo que nadie sabía era que esa condena sería el inicio de algo mucho más grande. En prisión, Duvall no perdió el tiempo. Estudió Derecho Internacional. Leía todo sobre geopolítica, conflictos militares, sistemas de defensa, vigilancia, seguridad privada. En una libreta empezó a dibujar su mapa, una empresa que no existía aún, pero que ya tenía nombre, departamentos, funciones y socios ideales. La llamó Sentinel. No sería una empresa de seguridad cualquiera. No ofrecería guardias ni alarmas. Sentinel sería una plataforma de inteligencia. Un híbrido entre consultora geopolítica, contratista de protección estratégica y broker de tecnología de defensa. Un actor invisible entre gobiernos, empresas multinacionales y zonas de riesgo. Y sobre todo, una organización pensada para operar donde los estados ya no podían hacerlo. Cuando salió en libertad, había pasado 12 años en prisión, pero salió con una estrategia. Durante ese tiempo, había logrado comunicarse con otros presos, exmilitares, contactos sueltos de su pasado. Gente que, como él, sabía cosas y estaba dispuesta a hacerlas valer. Con ayuda de un antiguo socio, Duvall montó una pequeña oficina en un suburbio de Lisboa. No había dinero, no había contratos. Solo una presentación en PowerPoint que parecía un informe de la CIA. Y una convicción brutal: esto iba a funcionar. El primer contrato llegó de la manera más improbable. Un empresario del Cáucaso necesitaba diseñar un sistema de protección para sus rutas comerciales. No quería guardias armados, quería saber quién lo vigilaba, qué grupos controlaban qué zonas, qué políticos estaban a sueldo de quién. Sentinel ofrecía eso. Un mapa completo, con alertas, predicciones y soluciones. Lo llamaron vigilancia estratégica. El cliente quedó fascinado. Pagó 250.000 euros por un servicio de 30 días. Eso fue solo el comienzo. En pocos años, Sentinel empezó a operar en zonas de conflicto. África Occidental, Balcanes, Sudamérica. No como una fuerza armada, sino como una inteligencia paralela. Recolectaban datos, analizaban comportamientos, detectaban amenazas antes de que aparecieran. Sus informes empezaron a circular entre embajadas. Algunos gobiernos los usaban extraoficialmente, otros los temían. Duvall entendió algo clave. La seguridad no se vende, se susurra. Sus contratos no eran públicos, sus clientes tampoco, pero sus resultados sí. Previnieron atentados, protegieron rutas logísticas, blindaron operaciones en países sin ley. Y lo hicieron sin llamar la atención. Mientras las grandes contratistas invertían en marketing, Sentinel invertía en anonimato. Uno de los momentos que consolidó su poder fue en 2011. Durante la primavera árabe, varias empresas europeas quedaron atrapadas en países donde el orden colapsó en cuestión de días. Mientras las fuerzas de seguridad fallaban, Sentinel evacuó a más de 400 personas de 3 países en 72 horas. Usaron grutas improvisadas, permisos diplomáticos ocultos, contactos en puertos, aeropuertos, desiertos. No dispararon una sola bala, pero salvaron cientos de vidas. Esa operación silenciosa les abrió puertas que ningún pitch hubiera logrado. A partir de ahí, el crecimiento fue casi invisible. Abrieron sedes discretas en Ginebra, Singapur y Nairobi. No aparecían en rankings de empresas, no competían por licitaciones públicas, pero cada año su facturación se duplicaba. Empezaron a ofrecer entrenamiento a fuerzas especiales,
Consultoría en ciberdefensa, auditoría de vulnerabilidades políticas. Cuando una nación quería saber cuán frágil era su democracia, contrataban a Sentinel. Mientras tanto, Duval se mantenía lejos de los focos. No daba entrevistas, no aparecía en fotos. Sus socios eran exagentes, abogados de guerra, analistas de inteligencia. Nadie vestía uniforme, pero todos hablaban como si pudieran leer futuros. Y en parte podían. ¿Su mayor activo? La capacidad de pensar como el caos. Duval decía, los sistemas fallan porque se diseñan para funcionar. Nosotros pensamos en cómo fallan. Y ahí es donde entramos nosotros. Muchos intentaron copiar su modelo. Algunos fracasaron por querer hacerlo público. Otros por intentar escalar sin estructura. Sentinel nunca buscó volumen, buscó precisión. Trabajaban con 10 clientes al año, pero cada cliente pagaba millones, porque no compraban servicios, compraban tranquilidad. En 2020 se filtró un informe del Departamento de Estado estadounidense que mencionaba a Sentinel como un actor clave en estabilización no convencional. El documento nunca se hizo oficial, pero fue suficiente para que su leyenda creciera. Hoy, Sentinel opera en más de 30 países. No figura en Google Maps, no tiene página web activa, pero está en las reuniones donde se decide quién entra y quién sale de un país. En los informes que determinan si una inversión es viable. En las conversaciones donde se negocian zonas de exclusión sin que haya guerras. Y todo nació en una celda, en el silencio, en la oscuridad, en la mente de alguien que entendió que el conocimiento es la mejor arma y la estrategia la única forma de salir realmente libre. Porque lo más peligroso no es alguien que sabe disparar, es alguien que sabe cuándo no hacerlo. Si esta historia te sorprendió, comenta la palabra Sentinel y suscríbete ahora. En este canal revelamos imperios que no vas a encontrar en ningún otro lado.